Bueno, bienvenidos a las clases complementarias de anatomía para la carrera de instrumentación quirúrgica perteneciente a Facultad de Medicina. Mi nombre es Gabriela Costa, soy docente de la primera cátedra de anatomía, médica y residente de neurología. En la clase de hoy vamos a ver la irrigación del sistema nervioso central y vamos a ver un complemento de neuroanatomía y todo lo que tenga que ver con la parte vascular del sistema nervioso central. Bien. A modo introductorio, decimos que la irrigación del sistema nervioso central está basado en la anastomosis de dos sistemas arteriales importantes. Un sistema arterial perteneciente a la arteria vertebral, ¿sí? A ambas arterias vertebrales que ya vamos a ver a continuación, y un sistema arterial perteneciente a la arteria carótida interna. Estas dos arterias, estos dos sistemas arteriales, su función va a ser anastomosarse para complementar la irrigación de todo el sistema nervioso central, ¿sí? Esto es así debido a que si ocurre alguna oclusión de alguno de sus vasos, este pueda ser reemplazado, ¿sí? Y no sea el total de la muerte cerebral debido a que el sistema está dado por un solo sistema arterial, ¿no? En caso de la irrigación del encéfalo, estamos hablando de dos sistemas arteriales, uno es el sistema de la arteria vertebral y el otro es el sistema de la arteria carótida interna. Bien, en este dibujo que estamos viendo, estamos en la parte de endocráneo, a la altura de la fosa craneal posterior y la fosa craneal media. Vamos a ver la anastomosis de estos dos sistemas carotídeos, ¿sí? Vamos a ir paso a paso viendo cada una de las arterias y cómo es que se anastomosan para formar el denominado polígono de Willis o polígono arterial del sistema nervioso central, ¿sí? Bien, siempre tienen que tener en cuenta que la anastomosis y la irrigación del encéfalo va a estar dado por 4 vasos principales y sus ramas, que tienen todos un origen profundo en su origen y transcurren en las profundidades de los surcos o las cisternas del sistema nervioso central. Bien, entonces, como les había dicho primeramente, teníamos dos sistemas arteriales, un sistema de las arterias carótidas internas y un sistema de las arterias vertebrales, ¿sí? Vamos a ver que parte del sistema de las carótidas internas vamos a encontrar ramas, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea, ¿sí? Todas son parte de las ramas de las carótidas internas. Y luego también vamos a ver el sistema arterial vertebral, ¿sí? Donde vamos a encontrar el tronco basilar y las arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con el sistema de la arteria carótida interna. Bien, sabemos que la arteria carótida interna va a nacer, ¿sí?, de la arteria carótida común. Bien, la arteria carótida común se va a bifurcar en dos arterias, ¿sí? Por un lado, la arteria carótida interna, que es la que nos compete en la clase de hoy, y por otro lado, la arteria carótida externa, que está representada acá, que esa la vemos más que nada en la clase de cuello. Bien. La arteria carótida interna va a transcurrir en forma vertical ascendente por el cuello, pero a nivel de cuello no va a dar ninguna rama. Bien, todas sus ramas van a estar distribuidas en el sistema nervioso central, ¿sí? Por ende, la arteria carótida interna habitualmente va a tener una dilatación, que ahora vamos a ver en otra imagen, que se denomina seno carotidio, ¿sí? Ese seno carotidio luego va a ascender por cuello y va a ingresar al cráneo por el conducto carotidio, que está a nivel del hueso temporal. Bien. La arteria se va a dirigir horizontalmente y hacia adelante a través de un seno, que también vamos a ver ahora en unas imágenes, que se llama seno cavernoso. Entra luego al espacio subaracnoideo y ahí va a dividirse en sus ramas.
Bien, eso es como a modo introductorio con respecto a la carótida interna. Bien, estos dos sistemas arteriales, tanto del sistema de la carótida interna como el sistema de la arteria vertebral, se van a anastomosar y van a hacer un polígono que está representado en este dibujo esquemático, que el polígono fue descubierto por Thomas Willis en el año 1664. Bien, vamos a ver que el sistema de las arterias vertebrales se va a ir anastomosando con el sistema de la arteria carótida interna. Bien, en este esquema podemos identificar las dos arterias vertebrales, ¿sí? Que está tanto la izquierda como la derecha. Bien, las ramas que van a ir saliendo de la arteria vertebral y de la formación de esta arteria que vamos a ver, que es la unión de las dos arterias vertebrales, que es la arteria basilar o tronco basilar. Bien, la formación de ramas como la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Y la arteria cerebral posterior. Bien, también la rama comunicante posterior, ¿sí? Que es la que va a unir con el sistema de la arteria carótida interna. La carótida interna representado por estos surcos que vemos acá, ¿bien? Y las dos arterias comunicantes anteriores, la arteria cerebral anterior y por último la arteria cerebral media. Bien, todo este circuito que vemos acá es el denominado polígono de Willis propiamente dicho. Bien, entonces recuerden que el sistema arterial del encéfalo es un sistema anastomótico, entre dos sistemas arteriales, uno proveniente de la arteria carótida interna y otro proveniente de la arteria vertebral. Bien, acá tenemos otro dibujo esquemático que muestra el endocráneo. Estamos ubicados, esta sería la fosa craneal posterior, fosa craneal media, fosa craneal anterior. Bien, ubicada bien el polígono de Willis, bien a nivel de la fosa interpeduncular en la base del encéfalo, tenemos nuevamente el sistema de la arteria vertebral, ¿sí? Las dos arterias vertebrales que estamos viendo acá, juntas se anastomosan y forman el tronco basilar o tronco o arteria basilar, ¿bien? La misma arteria basilar va a dar una arteria importante, que es la arteria cerebral posterior, que estamos viendo acá, va a dar también la comunicante posterior, que se va a unir con el sistema de la arteria carótida interna. Bien, acá tenemos a la arteria carótida interna dando algunas de sus colaterales que vamos a ver a continuación, ¿sí? La arteria comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. Bien, esto es un esquema, vamos a ir paso por paso para que no se mareen y vamos a ir repasando cada una de las arterias que vamos viendo. Bueno, tenemos otro esquema también que estamos viendo del encéfalo. Si decimos los límites anatómicos, estamos viendo la parte del lado izquierdo, el lado derecho, esto vendría a ser inferior, y esto superior. Acá tenemos como un dibujo de las ramas que están separando ambos hemisferios cerebrales, y acá vemos toda la irrigación del sistema nervioso central. Ven que el polígono de Willis va a estar ubicado en la fosa interpeduncular y va a tener relación también con los nervios craneales, que va a ser otra clase en donde vamos a ver cada una de la relación que hay. Pero bien, acá tenemos entonces las arterias carótidas internas con sus ramas, que vemos acá la arteria cerebral media, dirigiéndose hacia el surco lateral para irrigar
la cara externa del encéfalo, la arteria carótida interna, que va a dar también a este nivel la arteria cerebral anterior, dirigiéndose al sector medial del encéfalo, ¿sí? Y las dos arterias vertebrales que se unen para formar el tronco basilar, y este mismo tronco basilar va a dar la arteria cerebral posterior, que va a dirigirse para irrigar la región posterior-inferior del encéfalo. Bien. Un dibujo esquemático de la arteria carótida interna, ¿sí? Estamos viendo la entrada al cráneo, que esta es la bifurcación con la arteria carótida externa, y estamos viendo que cada uno de los segmentos de la arteria carótida interna va a tener una numeración conforme comienza el inicio de la arteria. Entonces, la arteria se va a dividir en C1, C2, C3 y C4. Bien, esta división es precisamente por el lugar por donde van pasando y la relación que va a tener y las posibles ramas que va a tener cada uno. Esto por ahí no es tan importante que ustedes lo sepan, pero por si lo encuentran en algún libro, tiene esta división conforme al nacimiento de la arteria. Entonces, por ejemplo, el C3, ¿sí? O sea, la porción o segmento C3 de la carótida interna va a estar en relación con el seno cavernoso. Bien. Y la porción, por ejemplo, C4 va a estar en relación con la región supraclinoidea. Y acá vemos las dos arterias principales o ramas principales de la carótida interna, que va a ser la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Bien, acá tenemos otro dibujo, otro esquema del encéfalo, ¿sí? Que estamos viendo la región más infero-posterior. Vemos el sistema de la arteria carótida interna con algunas de sus ramas, ¿sí? Que ahora vamos a ver cada una paso a paso. Acá vemos las ramas de la arteria carótida interna, ¿bien? Y vamos a encontrar que dentro de las ramas colaterales de la arteria carótida interna tenemos a la arteria oftálmica. La arteria oftálmica se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso, ingresa al canal óptico y se va a dirigir para irrigar el ojo y estructuras orbitarias, ¿sí? Tenemos también a la arteria comunicante posterior, que la verdad es un vaso más pequeño, que se va a formar en la bifurcación terminal y tiene una amplia relación con el tercer par, ¿sí? Esto es importante con este par craneal oculomotor, y esta es la que se va a unir con la arteria cerebral posterior, que ya vamos a ver a continuación. La arteria cerebral posterior forma parte del sistema de la arteria vertebral, porque va a ser rama de la arteria basilar, ¿sí? Yo sé que es medio trabalengua, pero vamos a ir diciéndolo una y otra vez para que ustedes se acuerden de qué arteria viene cada una de ellas. Bueno, otra de las arterias o ramas de la arteria carótida interna es la arteria coroidea, que pasa por detrás de un surco que forma el tracto óptico, penetrando en el plexo coroideo del ventrículo lateral. Por eso es el nombre de la arteria coroidea. Esta, a su vez, va a dar ramas para el pie peduncular, el cuerpo geniculado lateral y cápsula interna. Bien. Otra de las ramas que tenemos es la arteria cerebral anterior, ¿sí? Que esta arteria es una rama más terminal, un poco más pequeña, que se une a la otra contralateral por medio de la arteria comunicante anterior, como dije en los primeros dibujos que vimos. Esta arteria tiene una particularidad, ahora vamos a ver con los esquemas, que va a dirigirse hacia el surco, donde está el cuerpo calloso, y por último,
se va a anastomosar luego con la arteria cerebral posterior, ¿sí? Esta a su vez va a dar ramas corticales, más que nada para la región interna del hemisferio cerebral, y ramas centrales que van a dirigirse para los ganglios de la base principalmente. Bien. Por último, la arteria cerebral media, que es bastante importante, forma parte de las ramas de la arteria carótida interna, y esta arteria va a hacer un trayecto lateral en el surco central lateral, o surco de Silvio, y también va a tener ramas corticales y ramos centrales. Las ramas corticales van a ir por la superficie lateral o externa del hemisferio, a excepción del polo occipital y de la parte inferolateral, ¿sí? Pero toda la parte lateral o externa del hemisferio se va a encargar de la irrigación de esta arteria, ¿sí? La arteria cerebral media. Y luego también va a tener ramas que van a ser centrales hacia los ganglios de la base. Bien. Bueno, ahora vamos a ver en los esquemas para que nos quede claro. Esta es una imagen de resonancia magnética. En esquema se puede ver en colores, donde el azul representa el área de irrigación de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Lo que está en rosa representa el área de irrigación de la arteria cerebral media, ¿sí? Que es la parte, como bien dijimos hace un ratito, la región toda externa o lateral de los hemisferios va a estar irrigada por la arteria cerebral media, y lo que está en amarillo representa el área que va a irrigar la arteria cerebral anterior, ¿sí? La arteria cerebral anterior, repasando, que ya lo dijimos hace un ratito, va a irrigar la superficie interna del hemisferio, ¿sí? Entonces, para repasar nuevamente, decimos que lo que está en rosa representa el área que irriga la arteria cerebral media, ¿sí? Lo que está en azul representa lo que irriga la arteria cerebral posterior, y lo que está en amarillo representa la arteria cerebral anterior. Bien, esos son los distintos cortes del encéfalo, cortes axiales, representados de una resonancia magnética. Bien, siguiendo y continuando con las ramas más importantes de la carótida interna, la arteria cerebral anterior le va a pasar lo mismo que habíamos descrito para la arteria carótida. Cuando nace, cada uno de sus segmentos va a tener una numeración, ¿sí? Tenemos el segmento A1, ¿sí? A por anterior, ¿sí? Que eso es una nomenclatura que se usa en forma internacional. A1 es desde el nacimiento de la arteria cerebral anterior hasta cuando se contacta con la arteria comunicante anterior, ¿sí? Ese segmento va a dar arterias que se van a llamar lentículos estriadas mediales, ¿sí? Forman parte de ramas colaterales de esta arteria cerebral anterior, ¿bien? Luego tenemos el segmento A2, que es hasta la bifurcación de la arteria cerebral anterior, y como ramas colaterales a esta altura podemos encontrar, en los libros aparece, la arteria recurrente de Hebner, la arteria orbitofrontal y la frontopolar. Lo importante de este segmento es que se va a dirigir hacia el polo frontal del hemisferio, ¿bien? Para irrigar toda esa zona. El último segmento, que es el segmento A3, son las que va a dar las ramas corticales, ¿bien? Y dentro de las ramas corticales tenemos a la arteria calloso-marginal, que va a dar ramas frontales internas, anteriores, medias y posteriores, la pericallosa, que va a dar ramas parietales internas, superiores e inferiores. Para identificar estas arterias en este dibujo, tenemos una vista medial del hemisferio cerebral. Esto es la parte posterior, esta es la parte anterior, esta es la parte superior y esta es la parte inferior, ¿bien?
en donde tenemos a la arteria cerebral anterior que se va a dirigir hacia el surco del cuerpo calloso, va a seguir al cuerpo calloso y va a dar sus ramas, ¿bien? Las últimas ramas o ramas corticales va a ser la pericallosa, que la vemos bien pegada al cuerpo calloso, la arteria calloso marginal, que es esta de acá, ¿sí? Y acá vemos, como habíamos nombrado al principio, de la división de la arteria cerebral anterior, que el segmento A2, ¿sí?, va a dar estas arterias que vemos acá, que es la frontopolar, ¿sí?, y en este dibujo no está graficado, pero también a esta altura estaría la arteria orbitofrontal. ¿Bien? Tenemos otro dibujo, perdón, otro preparado cadavérico, en el cual vemos una vista medial del hemisferio cerebral. Esta es la región anterior, esta es la región posterior, esta es la región superior y esta es la región inferior. Bien, vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Y el número 2 representa a la arteria cerebral anterior. Bien, podemos ver que una de sus ramas, la que está más pegada al cuerpo calloso, ¿sí? Después tenemos acá al tronco basilar, ¿sí? Podemos ver el tronco del encéfalo y el cerebelo. Bien. Acá tenemos a la pericallosa y a la calloso marginal. Bien, estas son las arterias que se pueden ver en este preparado. Continuando en un dibujo esquemático, también este representa las ramas colaterales de la arteria cerebral anterior, y recuerden que esta arteria va a irrigar toda la región, o la mayoría de la región medial o interna del hemisferio cerebral. ¿Sí? Bien. Continuando, otro esquema también, vemos a la arteria cerebral anterior con sus distintas ramas representadas en este gráfico, que también decimos esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Vean bien la relación que tiene la arteria cerebral anterior con el cuerpo calloso y cómo sus ramas se van introduciendo dentro de los surcos, ¿sí?, para irrigar la corteza cerebral. Bien. Otra de las ramas colaterales que tenemos del sistema carotídeo es la arteria cerebral media, que la arteria cerebral media va a ser un trayecto lateral en el surco central lateral o surco de Silvio, y esta arteria va a dar ramos corticales y también ramos centrales. Los ramos corticales van a dirigirse a la superficie lateral o externa del hemisferio cerebral para irrigarlo, y los ramos centrales se van a dirigir para irrigar a los ganglios de la base, como habíamos visto en una de las clases. Bien. Al inicio de la arteria, vamos a ver que esta arteria va a tener segmentos que se van a dividir y van a dar ramas. Los segmentos de la arteria cerebral media van a ser 4. El segmento M1, que va a dar ramas lentículo-estriadas mediales, intermedias y laterales, que se van a dirigir a los ganglios de la base y a la cápsula interna. El segmento M2 o insular, que va a dar ramas insulares para el lóbulo de la ínsula. El segmento M3 o opercular, ¿sí?, y el segmento M4 o cortical, que va a dar todas las ramas corticales, que van a ser temporal anterior y posterior, orbitofrontal lateral, frontal ascendente, precentral, central, posterocentral, parietal posterior y angular. Bien, esto por ahí no es tan importante, pero recuerden que la arteria cerebral media va a irrigar toda la región lateral o externa del hemisferio cerebral, ¿sí? Y que a su vez tiene 4 segmentos en donde va a dar sus ramas colaterales. ¿Bien?
Este es un esquema del hemisferio cerebral, la región externa o lateral, en donde podemos ver, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Vemos el polo occipital, el polo frontal, y vemos a la arteria cerebral media cómo se introduce en el surco lateral o decilvio y da todas sus ramas colaterales, ¿sí? Recordemos que esas ramas colaterales se van a distribuir en la superficie lateral para irrigar toda la corteza del hemisferio cerebral, ¿bien? Este es un esquema, perdón, es un preparado cadavérico en donde también vemos la superficie lateral del cerebro, el surco lateral o decilvio, ¿sí? Y las ramas de la arteria cerebral media, ¿bien? Continuando con el sistema arterial, ya vimos el sistema arterial de la carótida interna, ahora continuamos con el sistema arterial de las arterias vertebrales, ¿sí? Sabemos que la arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia y estas van a ascender por el cuello, atravesando todos los agujeros transversos de las apófisis de las vértebras cervicales. Va a penetrar al cráneo por medio del agujero magno y va a dirigirse, ¿sí?, a primero dar sus ramas colaterales y anastomosarse en la arteria o tronco basilar. Bien, acá vemos un dibujo esquemático en donde vemos las arterias vertebrales, ¿sí?, que provienen de la arteria subclavia, ¿sí?, y vemos cómo ingresaron a los agujeros transversos de las vértebras, ascendieron, ¿sí?, y a nivel del tronco encefálico se van a unir, a anastomosar, formando la arteria basilar. Dentro de la arteria basilar, perdón, antes de continuar, vamos a hablar que la arteria basilar, ¿sí?, vamos a ver otras imágenes un poquito más adelante, pero la arteria basilar se une por medio de las arterias vertebrales, va a ascender por la superficie anterior de la protuberancia y vamos a ver después que va a dar ramas a nivel de la protuberancia, se llaman arterias pontinas, y otras ramas a continuación, ¿sí? En sí, se puede dividir también en ramas extracraneanas y ramas intracraneanas. Las ramas extracraneanas son arterias espinales, musculares y meningias. Las ramas intracraneanas de la arteria vertebral va a ser la pica o arteria cerebelosa posterior-inferior. Así que ahora vamos a ver bien cómo se forma y demás, ¿sí? Otra arteria importante que va a provenir del sistema de las arterias vertebrales es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior también desde el inicio va a tener 3 segmentos. Esos 3 segmentos por ahí yo se los coloqué acá para que vean todos los ramos que va a tener, pero esto no es tan importante para ustedes. Sí sepan que existe, ¿sí?, el segmento P1 o precomunicante, el segmento P2 o ambiens, y el segmento P3 o cuadrigémina, perdón. Pero sepan que se utilizaron para dar las ramas pertenecientes a este sector, ¿sí? La arteria cerebral posterior es una arteria que se va a incurvar hacia adelante y hacia atrás, alrededor del mesencéfalo, y se va a unir mediante la comunicante posterior a la arteria carótida interna. Bien, esta a su vez va a dar ramas corticales, ramas centrales que van hacia el tálamo y al núcleo lenticular, y también puede llegar a dar ramas coroideas. Bien.
Otra vez el mismo dibujo, con los cortes de la resonancia magnética, en donde el color azul representa lo irrigado por la arteria cerebral posterior, lo que está en rosa es irrigado por la arteria cerebral media, y lo que está en amarillo es irrigado por la arteria cerebral anterior. Bien. Bueno, ahora vamos a dar por unas imágenes para explicar bien algunas de las ramas pertenecientes al circuito de la arteria cerebral, perdón, de la arteria vertebral. Bien. Las arterias vertebrales, entonces, para que quede claro, van a dar tres importantes ramas colaterales, que es la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior y la arteria cerebelosa posterior-inferior o pica, ¿sí? Y las dos arterias vertebrales se van a astomosar a nivel de la protuberancia y van a formar lo que se llama la arteria basilar o tronco basilar, ¿sí? La arteria basilar o tronco basilar va a dar arterias pontinas para la protuberancia, la arteria laberíntica, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, que ya estuvimos nombrando algunas cositas anteriormente. Bien. Bueno, continuando con unos esquemas, tenemos una vista de irrigación de cerebelo. Es una vista más que nada rostral, en donde se ve parte del mesencéfalo y los hemisferios cerebelosos. Estamos viendo, entonces, este sería el tronco basilar. El número 4 sería la arteria cerebral posterior, ¿sí? Que va a dividirse en un ramo que va a ser, acá vemos la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y acá vemos el número 5, es la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Que va a dividirse en dos ramos, un ramo medial, que es este de acá, y un ramo lateral, que es este de acá, ¿sí? Que se va a encargar de irrigar el hemisferio cerebeloso, ¿sí? Bien. Tenemos otra imagen infratentorial, tenemos las dos arterias vertebrales, tanto derecha como izquierda, se unen a nivel de la protuberancia formando el tronco o arteria basilar, ¿bien? Y acá vemos a lo último como de la arteria basilar va a salir la arteria cerebral posterior, ¿bien? Vemos también de la arteria basilar, estamos viendo estos ramos que van para la protuberancia, que vendrían a ser arterias pontinas, ¿sí? Y vemos esta arteria de acá, que es importante, es un ramo que es colateral al tronco basilar, que es la arteria cerebelosa inferior anterior o AICA, ¿sí? Ahora cuando veamos cerebelo, vamos a volver a repetir estas arterias, pero en sí, acuérdense que el cerebelo va a estar irrigado por la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior o inferior-anterior, que es la AICA, y la arteria cerebelosa posterior-inferior o PICA. ¿Bien? Acuérdense que la arteria cerebelosa posterior-inferior o PICA, es la que vemos acá, ¿sí? Viene y es rama de la arteria vertebral. En cambio, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebelosa anteroinferior son ramas del tronco basilar, ¿sí? Y bueno, un poco como para que les quede más claro y que hagamos algunos ejemplos clínicos, acá vemos distintas secuencias, vemos en este lado una angioresonancia y acá una angiotomografía, esta es la representación 3D de una angiotomografía, y vemos que, por ejemplo, en la angiotomografía se necesita inyectar un material de contraste para poder ver bien las arterias del encéfalo, ¿sí? En este caso hay una disminución del calibre de esta arteria, que vendría a ser la arteria cerebral media. ¿Bien? Esta disminución del calibre puede darse, por ejemplo, por un accidente isquémico. ¿Bien?
se tapó la arteria, no está llegando irrigación, y esto es lo que se representa en una angiotomografía. Bien, en la angioresonancia también podemos ver los vasos del encéfalo, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo las dos arterias vertebrales que se unen formando el tronco basilar, bien, la arteria cerebral posterior, bien, las arterias carótidas, que son estas de acá, que tienen este calibre mayor, bien, y acá las ramas terminales, la arteria cerebral media, ¿sí?, que se dirige hacia el lateral para el hemisferio en la parte externa, para irrigar toda la parte lateral cortical, ¿sí? La arteria comunicante anterior, ¿sí? Y la que vemos acá es la arteria cerebral anterior. A esta altura estamos representando el polígono de Willis. Otra angioresonancia, ¿sí? En esta angioresonancia nuevamente podemos representar las distintas arterias que van a irrigar al sistema nervioso central, ¿sí? Vemos el polígono de Willis en la parte central, y si empezamos a describir desde abajo hacia arriba, tenemos las dos arterias vertebrales, tanto derecha como izquierda, se unen formando el tronco basilar, ¿bien? El tronco basilar va a dar esta rama de acá importante, que es la arteria cerebral posterior, ¿bien? Las arterias cerebrales, los comunicantes posteriores, perdón, se van a unir con el sistema de la arteria carótida interna, bien, que estaría representada a esta altura aproximadamente, y de la arteria carótida interna vamos a ver dos ramas principales, la arteria cerebral media, que como bien dijimos y volvemos a repetir, va a ir a la superficie lateral del hemisferio para irrigarla, y la arteria cerebral anterior, que se va a dirigir a el segmento medial o interno del encéfalo. Bien, las ramas que podemos identificar también es, por ejemplo, el número 8, es la arteria cerebelosa posterior-inferior o pica, bien. El número 6 es la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Y el número, el que vemos acá aproximadamente, es la arteria cerebelosa anteroinferior. Recuerden que la arteria cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa superior son ramas del tronco basilar, ¿sí? Bueno, acá tenemos una imagen en 3D, también de una angioresonancia, y este estudio nos sirve para identificar cualquier obstrucción que haya en estas arterias, o dilatación de las arterias, que puede ser una dilatación aneurismática, o una oclusión, y me determina poder identificar la arteria exacta donde está el problema para poder hacer un tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Otro ejemplo, acá estamos viendo una tomografía de encéfalo, en donde sus cortes axiales, estamos viendo los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, en donde vemos una mancha, acá una hipodensidad, ¿sí?, que está representada a esta altura, y esta hipodensidad me determina en una tomografía que hay una lesión isquémica. Esta lesión isquémica puede estar debida a una oclusión en la arteria cerebral anterior, porque como habíamos dicho, la que se encarga de irrigar la región medial del encéfalo es la arteria cerebral anterior. Otro ejemplo, un accidente isquémico también, pero en este caso hubo una oclusión de la arteria cerebral media, y vemos cómo está representada la región isquémica en esta resonancia magnética. Bien. A modo de resumen y para que les quede para la parte clínica, el ACV es muy importante, ¿sí? En Argentina ocurre 1 cada 4 minutos. El 28 de octubre se festeja el Día Mundial del Ataque Cerebral. Bueno, es muy importante que ante síntomas graves, urgentes,
y agudos, que pueden ser dificultad en el habla, una debilidad de un brazo o una pierna. Cada una de esas personas que le ocurre algo así, tienen que dirigirse a urgencias en forma lo antes posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen tratamientos que si se desarrollan dentro de las primeras 4 horas, podrían salvar esa región isquémica del encéfalo. Bien, bueno, espero que les haya servido, les agradezco mucho su paciencia y nos vemos en la próxima clase de neuroanatomía. Muchas gracias.